Bombazo inesperado en el Barcelona. ¿Y si el Barcelona estuviera mirando al jugador equivocado? Mientras el Athletic Club mantiene una postura firme y exige alrededor de 80 millones de euros para negociar por su central, existe otro nombre que, para mí, merece mucha más atención. Un futbolista más joven, más rápido, perfectamente adaptado al fútbol de élite y con unas características que parecen diseñadas para el sistema de Hansi Flick. Hoy quiero hablar de Mickey Van de Ven y explicar por qué creo que puede convertirse en una oportunidad mucho más inteligente para el Barça. Y quedaos hasta el final porque hay un detalle táctico que puede hacer de este defensa el fichaje ideal para la próxima década. Soy Santos, del culé, y voy a empezar dejando una cosa muy clara. No estoy diciendo que el central del Athletic no sea un gran futbolista. Lo es. Ha demostrado personalidad, liderazgo y un nivel muy alto en una liga tremendamente exigente. Pero una cosa es reconocer su calidad y otra muy distinta aceptar cualquier precio que imponga su club. El Barcelona lleva años intentando recuperar el equilibrio económico y no puede permitir que la emoción supere a la planificación. Y aquí es donde todo cambia. Porque cuando un club pide 80 millones de euros por un defensa, la dirección deportiva tiene la obligación de mirar el mercado con inteligencia y preguntarse una cosa muy sencilla. ¿Existe una alternativa que ofrezca un rendimiento parecido o incluso superior por un coste más razonable? Para mí, la respuesta es sí. Y esa respuesta se llama Mickey Van de Ven. Pero todavía hay algo mucho más importante. No quiero que este debate se reduzca únicamente al precio. Sería demasiado superficial. El verdadero análisis debe comenzar preguntándonos qué tipo de defensa necesita realmente Hansi Flick para desarrollar su idea de juego. Y cuando respondemos a esa pregunta, aparece inmediatamente el nombre del internacional neerlandés. Van de Ven no destaca únicamente por medir casi 2 metros. Lo que realmente le diferencia es algo que muy pocos centrales poseen. La velocidad. Y no hablo de una buena velocidad para un defensa. Hablo de uno de los centrales más rápidos del fútbol europeo. Esa cualidad cambia completamente la forma en la que un equipo puede defender. Cuando una línea defensiva juega adelantada, como suele gustarle a Hansi Flick, el mayor riesgo siempre aparece a la espalda de los centrales. Ahí es donde Van de Ven marca diferencias. Tiene capacidad para corregir errores. Puede perseguir delanteros rápidos. Recupera posiciones que otros defensores simplemente no consiguen alcanzar. Y esa tranquilidad permite que el resto del equipo juegue muchos metros más arriba. Sin embargo, existe un detalle que casi nadie está valorando. Van de Ven también es zurdo. Y eso tiene muchísimo valor para un entrenador que pretende iniciar el juego desde la defensa. No es únicamente una cuestión técnica. Es una cuestión de equilibrio. Un central zurdo facilita las salidas de balón, mejora los ángulos de pase y ofrece soluciones naturales cuando el rival presiona alto. Son pequeños detalles que muchas veces pasan desapercibidos para el aficionado, pero que los entrenadores valoran muchísimo. Y aquí aparece otra ventaja muy interesante. Van de Ven no necesita ser el protagonista. Es un futbolista que entiende perfectamente cuándo conducir, cuándo jugar sencillo y cuándo asumir riesgos. Eso encaja perfectamente con una idea de fútbol basada en la posesión. Porque el Barça nunca necesitó centrales que buscaran el aplauso. Necesitó defensores capaces de hacer mejor a todo el equipo. Ese siempre fue el verdadero ADN Barça. Pero todavía queda otra pregunta muy difícil. Si el Barcelona puede encontrar un perfil tan completo, más joven y potencialmente menos costoso que otras alternativas del mercado, ¿tiene sentido hipotecar gran parte del presupuesto en una única operación? Creo que esa es precisamente la reflexión que Laporta y Deco deben hacerse. Porque construir una gran plantilla no consiste únicamente en fichar al nombre más mediático. Consiste en encontrar al futbolista que mejor encaja dentro del proyecto. Si vosotros también creéis que el Barcelona debe priorizar la inteligencia deportiva antes que los fichajes impulsivos, dejad vuestro like. Hoy ese like representa una forma de defender un Barça que vuelve a construir pensando en el futuro y no únicamente en el próximo titular de prensa. Porque todavía no hemos llegado al argumento que, para mí, convierte a Mickey Van de Ven en una opción tan atractiva para el Barcelona. Porque hasta ahora hemos hablado del precio. Hemos hablado de las características de Van de Ven. Hemos hablado del sistema de Hansi Flick. Pero todavía no hemos respondido a la pregunta más importante. ¿Qué fichaje ayudaría más al Barcelona durante los próximos 5 o 6 años? Porque una dirección deportiva no puede pensar únicamente en la próxima temporada. Tiene que construir un proyecto. Y cuando pienso en un proyecto de largo recorrido, sinceramente, me cuesta encontrar un perfil más interesante que el del central neerlandés. ¿Por qué? Porque reúne algo que muy pocos defensas del mercado ofrecen al mismo tiempo. Juventud. Experiencia en la élite.
velocidad, capacidad para sacar el balón jugado y un margen de crecimiento enorme. Eso significa que el Barça no estaría fichando únicamente al jugador que es hoy. Estaría fichando al defensor que todavía puede llegar a ser. Y aquí es donde todo cambia. Muchas veces hablamos de un fichaje pensando únicamente en su rendimiento individual. Pero los grandes centrales también mejoran a los compañeros que tienen alrededor. Imaginad por un momento una defensa donde Van de Ven pueda cubrir muchos metros cuando el lateral izquierdo se incorpora al ataque. Imaginad cómo permitiría a Hansi Flick mantener la línea defensiva mucho más adelantada. Imaginad la tranquilidad que ofrecería a los centrocampistas sabiendo que detrás existe un futbolista capaz de corregir casi cualquier transición rival gracias a su velocidad. Eso modifica completamente la manera de jugar. Y el Barça siempre ha sido un equipo que necesita defender hacia adelante. No esperar cerca del área, sino recuperar el balón lo antes posible. Por eso creo que Van de Ven encaja tan bien con la identidad futbolística del Barcelona. Sin embargo, existe otro detalle que considero fundamental. Su mentalidad. Nunca ha necesitado convertirse en el protagonista. No busca continuamente salir en las portadas. Habla poco. Trabaja mucho. Y eso también tiene un valor enorme dentro de un vestuario lleno de futbolistas jóvenes. Porque las grandes plantillas necesitan líderes silenciosos. Jugadores que transmitan seguridad jugando. No únicamente hablando. Y creo que Van de Ven pertenece precisamente a ese perfil. Ahora bien, también quiero ser justo. El central del Athletic sigue siendo un extraordinario defensor. Si algún día llegara al Barça, tendría calidad suficiente para competir al máximo nivel. No tengo ninguna duda. Pero cuando el precio alcanza cifras tan elevadas, la comparación deja de ser únicamente deportiva. También pasa a ser estratégica. Porque con una diferencia importante de inversión, el Barcelona podría reforzar otras posiciones que también necesitan atención. Y eso es exactamente lo que debe hacer un club que todavía continúa reconstruyéndose económicamente. No se trata de elegir siempre al futbolista más famoso. Se trata de construir la plantilla más completa posible. Y aquí aparece una reflexión muy culé. El Barcelona nunca conquistó Europa porque tuviera los jugadores más caros. La conquistó porque supo encontrar futbolistas que entendían perfectamente su identidad. El ADN Barça nunca dependió del precio de un fichaje. Dependió de la inteligencia con la que se construía el equipo. Y esa filosofía no debería cambiar nunca. Mi veredicto es muy claro. Si realmente el Athletic mantiene una exigencia cercana a los 80 millones de euros, yo dejaría esa operación en pausa y centraría todos los esfuerzos en estudiar seriamente la incorporación de Mickey Van de Ven. No únicamente porque pueda representar una inversión más equilibrada, sino porque, desde el punto de vista táctico, físico y estratégico, creo que reúne prácticamente todas las condiciones para convertirse en el líder de la defensa del Barcelona durante muchos años. Para mí, este no sería simplemente un buen fichaje. Podría ser uno de esos movimientos que cambian el rumbo de un proyecto. Porque cuando un defensa permite que todo el equipo juegue mejor, deja de ser únicamente un central. Se convierte en una pieza estructural. Y precisamente ese tipo de futbolistas son los que construyen los grandes ciclos. Ahora quiero conocer vuestra opinión, culés. Con una sola palabra. ¿Van de Ven o el central del Athletic? Os leo en los comentarios. Y si vosotros también creéis que el Barcelona debe fichar pensando en el proyecto, la identidad y el futuro antes que en el impacto mediático de una operación, dejad vuestro like, suscribíos al canal y activad las notificaciones. Muchas gracias por acompañarme. Visca el Barça. Visca Cataluña.